Hola a todos. Hola. Eh, el día de hoy vamos a exponer o a explicar las diapositivas que hemos realizado acerca de ciudadanía y derechos humanos. El grupo está conformado por Luis Galván, Bartolomé Ramos. Voy a empezar a proyectar las diapositivas. Profesor, hago aquí un paréntesis y le comento que el compañero Bartolomé Ramos se encuentra incapacitado, pues fue sometido a una operación y por esa ocasión no puede hablar, pero él participó activamente en la creación de cada una de las diapositivas y eh, estuvimos entre los tres, armamos por completo lo que fue el cuerpo de nuestro trabajo. Entonces, él en esta ocasión no va a poder hablar por lo que está incapacitado, su operación fue nasal, entonces no tiene contraindicado hablar, pero como le digo, él participó activamente en la creación de las diapositivas. Entonces voy a proceder a compartir pantalla y entre el compañero Luis y mi persona vamos a explicar el trabajo que realizamos. Bueno, entonces yo les voy a explicar lo concerniente a lo que es la historia del concepto de ciudadanía. Eh, Nosotros, antes de entrar a hablar lo que es ciudadanía y derechos humanos, consideramos muy importante explicarles lo que fue, de dónde sale ese concepto de ciudadanía. Entonces, en nuestra investigación nos remontamos a lo que fue eh, la antigua Grecia. Entonces, el concepto de ciudadanía nace con lo que en ese entonces se conocía como polis, que hace referencia a lo que hoy se conoce como ciudad. Entonces, allá se remota el nacimiento del concepto de ciudadano. Entonces, en la antigua Grecia se le consideraba ciudadano a aquel que pertenecía a una familia fundadora de una polis. Es decir, aquel que pertenecía al gremio de fundación de la polis, a ese se le consideraba ciudadano. Teniendo así la posibilidad de ese ciudadano que pertenecía a esa polis participar en las comunidades políticas. Luego de las polis pasamos a lo que es la Gran Bretaña, en donde se da un suceso de revoluciones. Entonces, reaparece en este siglo de revoluciones burguesas el concepto de ciudadano. Los individuos empiezan a tener derechos inalienables, derechos inherentes de la persona tras este suceso de revoluciones y buscan preservar o que permanezcan en ellos los derechos naturales, conociéndose los derechos naturales como aquellos que son inherentes o propios a ellos. De una u otra forma es la individualidad que toma cada persona para poderse así identificar ella misma como responsable de sí misma y Exacto. no, y no como especie de valga la redundancia, el proletariado, el reinado, quien los esté, la monarquía la que los esté mandando. Entonces, ellos buscaban preservar, como les decía, estos derechos naturales, haciendo alusión a derechos naturales como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, como lo ilustran estas dos imágenes aquí. Derecho a la vida, a la propiedad, derecho a la alimentación, el derecho a vivir en buenas condiciones o en condiciones dignas. Entonces, pasando de ya de polis a la, a la Gran Bretaña con las revoluciones burguesas, pasamos a lo que es la independencia de los Estados Unidos. En la independencia de los Estados Unidos fueron recuperaron como el sentido, por decirlo de cierta manera, eh, digamos que las comunidades inglesas recuperaron como el sentido o ese derecho de pertenecer a las pequeñas comunidades, ya se seguía considerando como ciudadano. Entonces, esto reaparece con la independencia de los Estados Unidos. Aparece también el concepto de particularismo y con ello se da la Constitución Federal. Entonces, pasando ya acá a la Revolución Francesa, yo le doy la palabra a mi compañero Luis
Bueno, todos sabemos que esta se da, ¿cierto? Por la lucha que tiene por así decirlo, en ese entonces, es un conflicto social que existe, ¿no? Y político, con diversos periodos de violencia y que literalmente hacen este llamado, pues porque ya no aguantaban más, ¿no? La represión no aguantaba más. Y es allí donde literalmente cada uno de ellos comienza así a llamarse individuales, ¿no? Para dividir el lazo entre las implicaciones que tenía estar viviendo entre los monarcas, dividirlos así para que cada persona estuviera sus propios derechos. Bueno, también se dice que la Revolución Francesa fue como la responsable de dar la Carta de Ciudadano, porque durante esta revolución se pelearon por los derechos del hombre, por los derechos que ellos tenían, como lo mencionó ahorita, inherentes, por esos derechos naturales, por esos derechos que cada uno como persona tenían. Entonces, la Revolución Francesa juega un papel fundamental en el concepto de ciudadano. Por eso es que se le atribuye a la Revolución Francesa la carta de naturaleza del concepto de ciudadano, porque es en donde se pelean por los derechos de cada una de las personas. Ya las personas luego de esta revolución tenían derecho a participar en las comunidades políticas. Se les reconocían muchos más derechos, se les reconocían eran como la igualdad entre cada uno de ellos. Entonces tenían derechos más dignos, tenían nombramientos como personas. Entonces es por ello la importancia de la Revolución Francesa en este concepto. Continuando, ahora sí, vamos a definir lo que es ciudadanía. Luis, tienes la palabra. Luis. Ya, bueno. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, conocemos por ciudadanía que es un conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo. Y también tenemos que son condiciones que reconocen a una persona una serie de derechos políticos, sociales, que le permite intervenir a la política de un país determinado. Ejemplo, el derecho constitucional del voto, el derecho a la salud y entre otras partes. Es el vínculo, por así decirlo, es un vínculo de carácter jurídico para todos los que nacemos dentro de un Estado. Nosotros somos ciudadanos. Por eso es el simple hecho de estar en un lugar estipulado. Somos individualmente en sociedad, somos uno en sociedad. Eso nos hace ser ciudadanos que yo soy un ciudadano, pero particularmente todos somos ciudadanos dentro del mismo Estado. ¿Cómo llegamos a dividir la ciudadanía? Hicimos 3 paréntesis entre participación, deber y derecho. Dentro de la participación tenemos un conjunto de personas activas con diferentes escenarios donde cada uno logra hacer lo que ellos deseen sin faltar a los derechos de otras personas. El deber que tienen cada uno de los ciudadanos es compartir, ¿no? De una forma respetuosa y tolerante en el mundo. No importa la raza, no importa el color, no importa la estatura, no importa la situación económica, política, nada. Los derechos que tienen los ciudadanos parten en derechos. Comenzamos con el más básico, que es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al voto, dentro del derecho de participar activamente en la forma política de administración pública del Estado. Pasamos. Bueno, entonces, cuando hablamos de ciudadanía, es pertinente dividirlo como en 3 escenarios. Uno que es ciudadanía, otro es cuando se es ciudadano y otro es qué se adquiere con esa ciudad, cuando se es ciudadano.
Entonces, ser ciudadano es tener una identidad y una pertenencia propia dentro de un estado o dentro de un territorio determinado. Y ahí hace alusión a esta primera imagen que nosotros encontramos. Tener identidad y pertenencia a un estado o territorio. Segundo, tener responsabilidad social. Nosotros cuando tenemos responsabilidad social nos referimos a saber cuidar el medio ambiente, a saber comportarnos dentro de un territorio determinado, a saber relacionarnos con responsabilidad, tener como sentido de pertenencia hacia esa sociedad a la que estamos habitando. Entonces a eso hacemos alusión con la responsabilidad social. Y como tercero, ser ciudadano significa tener derechos y obligaciones. Yo tengo obligación con mi Estado de respetar cada una de las leyes o de las normativas que ellos establecen. Tengo obligaciones también adquiero también obligaciones con ellos. Entonces, en este sentido pasamos ahora a la tercera categoría que nosotros consideramos pertinente para tratar lo que es la parte de la ciudadanía. Entonces, ya hemos explicado lo que es ciudadanía, ya hemos explicado lo que es cuando se es ciudadano. Ahora nos vamos con, permítanme un momento que me paso aquí. ¿Cuándo se obtiene la ciudadanía? Entonces mi compañero Luis nos explica esa parte. Bueno, ya sabiendo que todos somos ciudadanos por el simple hecho de vivir en un estado, ya de una forma más legal y de una forma más jurídica, somos ciudadanos cuando recibimos, por así decirlo, el nombramiento, por medio de que la cédula y se me escapa el nombre del pasaporte, el pasaporte, y pues también la capacidad de decidir para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces todo eso hace parte de tener un criterio propio sobre nosotros mismos y sobre todo cumplir con las reglas que ya nos imparte ser ciudadanos. Porque ya al recibir una mayoría de edad, a tener un pasaporte, a saber lo que para dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a querer, ya requieren unas obligaciones y unos deberes que hay que cumplir, ¿no? Ok, entonces la ciudadanía se obtiene uno con la mayoría de edad y otro cuando tenemos la capacidad de decidir responsablemente decisiones propias. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, cuando hablamos de ciudadanía en términos globales, nos estamos refiriendo, digamos, como que un resumen de básicamente lo que anteriormente dijimos, pero a nivel global, a nivel mundial. Entonces, aquí priman deberes que a la vez también son derechos como el respeto, la dignidad, la diversidad, aceptar que no todos somos iguales. Entonces, ciudadanía sigue siendo encajar, pertenecer, digamos, respetar, adquirir compromisos globales también. O sea, esos compromisos que yo tengo como ciudadano dentro de un territorio y en un estado pasan también a ser globales. Entonces, esos términos van muy relacionados, pero con la diferencia es que uno es en término local, por decirlo de cierta manera, y otro es a nivel ya más general o a nivel más, como su nombre lo dice, términos más globales. Entonces sigue siendo básicamente lo mismo, tener respeto, dignidad y aceptar la diversidad que se da a nivel mundial. Segundo, tener pertenencia y sentido de pertenencia y corresponsabilidad. Y tercero, mantener ese compromiso global, ese compromiso, digamos, que esa responsabilidad social. Pasamos a la siguiente imagen. Compañero Luis la va a explicar. Bueno, los derechos fundamentales son todos aquellos atribuibles, ¿no? Que a todas personas sin excepción, ¿me entiendes? Hay una palabra muy bonita que es sin excepción, que se debería grabar, y que consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Esto es notoriamente diferente al resto de los derechos que son inalienables, ¿no? Entonces encontramos dentro de los derechos humanos que acobijan a cada ciudadano, ¿no? Que acobijan a cada persona del mundo en general, que tienen que acobijar, aunque para algunos, en algunos países aún no llegan los derechos humanos
por así decirlo, porque hay pensamientos retrógrados, ahí se puede decir que un 80 o un 90% del mundo los tiene y los hace respetar. Dentro de ellos encontramos una inmarcesible cantidad de cosas hermosas que tenemos nosotros la obligación de ponerlas en regla, ¿no? Como la prosperidad, la dignidad, el derecho, la justicia, el respeto, el valor a sí mismo, el respeto a la vida, el respeto a los demás, la tolerancia y de entre otras cosas. Pasamos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos, me gustaría complementar un poquito aquí, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de una sociedad democrática que está formada por ciudadanos que poseen derechos humanos. Entonces tenemos que estos derechos humanos se dividen en 3 generaciones. Están los derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Entonces nosotros digamos que como que aterrizamos estos conceptos de derechos humanos de primera generación a nuestra constitución política, teniendo que esta los divide en derechos fundamentales. Los derechos humanos de primera generación se llaman derechos fundamentales, conocidos como civiles y políticos, contemplados en nuestra constitución política en el artículo 11 al artículo 41. ¿Y cuáles son esos derechos civiles y políticos o derechos fundamentales? El derecho a la vida lo tenemos como uno de esos derechos inalienables, inherentes, propios del ser humano. El derecho a la vida, también encontramos el derecho a la libertad, el derecho al libre credo, el derecho a la elección, el derecho a participar activamente dentro de una sociedad. Entonces, estas imágenes que tenemos aquí las consideramos pertinentes para representar eso. Tenemos también los derechos humanos de segunda generación. El compañero Luis los va a explicar. Bueno, el compañero Luis está sin audio, entonces continúo yo con derechos humanos de segunda generación. Entonces tenemos que estos derechos humanos de segunda generación, también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, se encuentran contemplados en el artículo 42 al 77 de la Constitución Política de Colombia. Estos derechos hacen referencia a aquellos derechos a una economía digna, a un trabajo digno, a una aceptación de la diversidad cultural, a la multiculturalidad, por decirlo así. Entonces, esta imagen la encontramos muy representativa. Entonces, esta imagen hace alusión para nosotros a un trabajo digno, a una aceptación social, a una, digamos que a una cultura aceptada y respetada dentro de la sociedad. Entonces, vuelvo y repito, los derechos humanos de segunda generación los conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, y están contemplados en el artículo 42 al 77 de la Constitución Política de Colombia. En este orden de ideas pasamos a lo que es los derechos humanos de tercera generación, y los encontramos también en nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 78 al 82, y estos son conocidos como derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, estos derechos lo que buscan garantizar es que todos tengamos participación activa dentro de una sociedad y gocemos de una sociedad con un medio ambiente limpio, con un medio ambiente sano. Entonces, esta es como las tres clasificaciones de los derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación. Continuamos entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que corresponde a ciudadanía y derechos humanos. Compañero Luis. Los derechos y ciudadanos forman un equipo en sí entre la ciudadanía, porque los derechos no pueden existir si no hay un individuo, si no hay un ciudadano, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces... ¿Me escucha? ¿Me dale, escucha? te escucha perfecto. Explica Bueno, la sigamos. Me sale que tengo dale, mala dale, conexión. que se está escuchando perfecto. Sí.
Entonces, quedamos que los derechos humanos y la ciudadanía como tal trabajan en un equipo para poder hacer así de uno, hacer, uno no trabaja sin el otro, porque si no tenemos ciudadanos no hay derechos humanos. No son, ¿a quién se le van a adjudicar los derechos? Si no hay ciudadanía, ¿no? En pocas palabras. Trabajan de una manera para que sea más justo en cada individuo, para así poderse mejorar la convivencia dentro de las comunidades que existen. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, la ciudadanía y derechos humanos particularmente tiene un abanico gigante de protección de etnias, de religión, de culturas diferentes, tiene de derechos diferentes, al derecho, el respeto a la igualdad en todos los sentidos, al derecho de protestar, viendo más en estos momentos, a la diversidad en todo el sentido de la palabra. En un mundo tan gigante y en un mundo tan pequeño como el nuestro, que al mismo tiempo es infinito y acorta las posibilidades de una mejor vida para todos, todos buscamos de una u otra forma el respeto y la aceptación, ¿no? Y dentro de eso hace parte la ciudadanía y los derechos humanos, hace parte de algo que es la palabra más grande y con que marca a todos, la diversidad, ¿no? Porque cada quien tiene un pensamiento y cada quien tiene una forma de llevar el mundo, pero tienen todos que seguir bajo una línea de respeto sin faltarle a los derechos que tiene el resto de personas. Entonces, tenemos el derecho a la libre expresión, de decidir a quién quieres, a quién amas. Tenemos el derecho a que cada quien puede seguir sus culturas, sus creencias, su religión, y tenemos el derecho a cada una de las personas de protestar en el momento en que no se encuentre de acuerdo con lo que se está llevando políticamente y administrativamente en un Estado, nación. Bueno, entonces, para complementar lo que tiene el compañero Luis, podemos decir que ciudadanía es como una condición, una cualidad que adquiere una persona y que esta se hace efectiva cuando esa persona sabe relacionarse en una sociedad. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué hacen los derechos humanos? Los derechos humanos vuelven como el garante de que esta relación funcione, de que esta relación se haga precisamente amena y dentro del marco del respeto para que esta sociedad pueda digamos, surgir o pueda convivir en armonía. Entonces, ciudadanía es una condición para que la persona adquiere cuando sabe relacionarse con respeto, y los derechos humanos buscan como garantizar que esa condición de ciudadanía se dé dentro de ese marco de respeto en una sociedad. Entonces, ¿cómo se adquiere? Como lo dice mi compañero Luis, aceptando la diversidad, aceptando las diferencias, aceptando las distintas culturas, las distintas costumbres. Entonces, ciudadanía y posmodernidad. Actualmente vivimos la era de la posmodernidad, en donde ya tenemos un concepto totalmente, digamos que los conceptos siguen siendo los mismos, pero las prácticas, llevarlo al campo a la práctica es totalmente diferente. Encontramos estas dos imágenes, nosotros nos hace, digamos que nos ilustra de manera certera estos conceptos, porque en una primera imagen vemos a una persona que está ayudando, pero ¿qué? La persona, antes de ayudar, para ella no es importante la acción de ayudar, sino la acción de que el mundo vea que ella está ayudando. Entonces, vivimos en un concepto de ciudadanía totalmente, digamos, la práctica es errada. Errónea. Que es el concepto. Entonces, hay desigualdad, mucha desigualdad, es decir, la estratificación en la que vivimos es muy grande, entonces, en donde enmarca lo que es estrato 1, son de estrato 1, viven en condiciones precarias, entonces hay mucha desigualdad, no hay garantía al 100% de que se está dando esa relación sana entre la ciudadanía, de que se estén dando a valer 100% los derechos humanos. Digamos que el sentido de empatía ya no se está dando al 100%, no estamos siendo empáticos con aquel que tenemos al lado. Entonces, no sé qué vas a complementar acá, Luis.
Claro, todo esto se hace parte más de una lucha de intereses. Hay que ser muy claro que esto, la posmodernidad ha sido una lucha de intereses y es la que tú me das, yo recibo si tú me das. Y es lo que nos está llevando a tanta desigualdad, tanta falta de empatía y vuelvo y les digo, a la lucha constante de un interés que ya nace, sea de político, económico, social, religioso, en todos los aspectos se está viendo una lucha. Y estamos creando en sí una burbuja gigante que en cualquier momento se puede reventar y nos puede caer a nosotros. Y caer nosotros, no ser los de la foto, sino de los que están recibiendo la limosna. Creo que la mejor forma de combatir esa desigualdad y esa falta de empatía es educar más a las personas para que así puedan levantarse y puedan ya hacer una economía más firme y más menos austera. Bueno, entonces, Luis, te cedo la palabra para que hagas esta explicación de la última imagen. Bueno, yo sé que este es tu favorita, pero si algo la compartimos entre los dos. Bueno, el alcance de los derechos humanos y la ciudadanía es algo vasto que ha regalado, que ha regalado la palabra civilización, ¿no? Podíamos conocer que la civilización se ha hecho porque todos piensan que se inventó la luz, que se inventó el foco, que se inventó, no. La civilización empieza cuando comenzamos a tener y a adjudicarnos derechos que nos representen y podamos hacer de una forma más justa y llevadera el camino en una sociedad. Así los ciudadanos hemos podido tener diferentes puntos de vista sin ser reprimidos y rechazados. Puede ser el punto de vista más fuerte y es la esclavitud, la xenofobia, la homofobia, el irrespeto y la intolerancia a las personas, a las culturas indígenas. Creo que esto es una de las cosas más grandes que ha logrado los derechos humanos a la ciudadanía, ¿no? Para poder hacer así todo poder tener así una sociedad que en común podamos decir que ha avanzado mucho. Claro, la educación, la vivienda, la sanidad, la alimentación, la justicia, impartir justicia entre cada uno de los puntos necesarios. Y algo que está ayudando mucho es el amor que se le está dando a los niños para que regresen y sean ellos los protagonistas de un futuro para el resto de ciudadanos que quedamos. Sí. Bueno, yo aquí recuerdo algo muy particular que compartía el compañero Bar el día que estábamos grabando, el día que estábamos haciendo esta diapositiva, es que él veía como que eso, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes me escucharon? Sí. Okay. Bueno, que él veía como que eso era como la época de la posmodernidad, ¿cierto? En donde se abría como una brecha dentro de los dos escenarios. Entonces él decía que cuando esos ciudadanos hacían valer sus derechos, el derecho como a una vivienda digna, el derecho a un buen servicio de salud, el derecho a la educación, esos que estaban como estratificados, esos que estaban como en el poder, temblaban y sentían miedo cuando la ciudadanía como que tomaba como el control o tomaba su derecho a exigir porque se les velaran esos derechos humanos y se les respetaran, ¿cierto? Entonces, precisamente él fue el que trajo a colación esta imagen en donde daba como a conocer para él ese concepto de posmodernidad, en donde las personas ya hacen valer sus derechos. Cuando ellos lo hacen valer, se abre como esta brecha que son las personas entrando en medio y los de esos que dicen tener el poder, que es lo que vemos sentados como en la grada, como que comienzan a temer y comienzan como a procurar ver qué es lo que van a hacer porque la ciudadanía está respetando y está como peleando por sus derechos, porque se les respeten y porque se les garantice. Entonces, bueno, con esto ha sido toda nuestra exposición el día de hoy. Profesor, le vuelvo a repetir, el compañero Bar está incapacitado, está recién operado, pero participó activamente en la creación del trabajo y pues aquí está presente en el video. Entonces, con esto hemos finalizado lo que es nuestra explicación acerca de la ciudadanía y derechos humanos. Nosotros, Y ante todo, nosotros
permítame, digo, quisimos como dar el concepto de lo que es ciudadanía, lo dividimos en cuándo se es ciudadano, cuándo se adquiere la ciudadanía, dimos un concepto de la historia, luego pasamos a derechos humanos y lo aterrizamos a la Constitución Política de Colombia, dividiéndolos en derechos de primera, segunda y tercera generación. Luego hablamos de lo que es ciudadanía en términos globales y derechos humanos y ciudadanía, haciendo como comparación y énfasis en esas dos cosas. Y terminamos trayendo a colación lo que es derechos humanos, los alcances perdón, de los derechos humanos y los alcances de la ciudadanía. Luis, ¿querías comentar algo? No, felicitar a Bar porque ha sido un hombre muy responsable, la verdad yo estuviera acostado, pero nada, Bar, un saludo desde acá y esperamos de todo corazón que te mejores pronto. Bueno, profesor, esta ha sido toda nuestra exposición. ¿Damos por terminado? Esperamos que sea de su total agrado. Chao, compañeros.